tenido una semana llena de victoria en el Señor. Damos la bienvenida a nuestra hermana Lidia, que nos acompaña hoy desde Chile. Bienvenida, esta es tu casa. Damos la bienvenida a María Constanza desde Estados Unidos y a Irene. Muy buenas noches, bienvenidos, esta es su casa. Antes de comenzar, vamos a cerrar nuestros ojitos allí y vamos a pedirle al Señor que esté en estos momentos. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta noche. Padre, te glorificamos, Señor, te exaltamos, porque usted es bueno, Señor, porque para siempre ha sido su misericordia. Hoy colocamos nuestras vidas delante de su presencia, Señor. Hoy nos sentamos, Padre, como lo hacían los apóstoles, a escuchar de su palabra, a aprender de su verdad, Señor, para que crezcamos en el conocimiento de la verdad y obtengamos ese discernimiento que nos lleva a la revelación completa de tu palabra, Señor. Padre, yo muero a hablar en mis fuerzas, te pido, Señor, que tú estés hablando a través de mí. Simplemente soy una trompeta para mis hermanos, Señor. Eres bienvenido a este lugar, Señor. Para ti sea la gloria y la honra en el santísimo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, y el poder del Ruach HaKodesh. Amén. Bienvenidos, mis hermanitos. Como siempre les digo que a pesar de que estemos utilizando estos medios en estos tiempos, es importante que tengamos también ese tiempo de quietud, donde dejemos de hacer lo que estamos haciendo, nos sentemos a los pies del Señor a escuchar de su palabra, tengamos nuestro instrumento que es la palabra y que el Señor sea el que esté hablando. En este tiempo, como les venía diciendo, el Señor lo que nos está llevando es al equipamiento, como cuando tú viajas, como cuando nos dicen, tenga preparada la maleta, y en estos tiempos nos dicen, tenga preparada su maleta, si viene un terremoto, si viene algo, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Nos está equipando de conocimiento, pero también nos está equipando para que trabajemos aquellas áreas, aquellas situaciones que afectan tanto mi vida como la comunicación con el Padre. La semana pasada habíamos hablado acerca de con qué sutileza el enemigo ataca mi mente y ataca mi hogar, ¿no? O mi casa. En esta noche el Señor tiene un tema muy espectacular y es los tumores emocionales que bloquean la capacidad para escuchar a Elohim. Hoy vamos a hablar de esos tumores emocionales que bloquean la capacidad para escuchar a nuestro Padre Eterno. Yo les voy a comenzar a contar una historia y yo sé que muchos la saben, pero hay personas nuevitas y por eso las vamos a contar. Tú las puedes encontrar allí, si quieres escribir, en Primera de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. Es un poquito extensa la historia, pero vamos a mirar que Elías, el profeta Elías, él vivió muchos años después del evento que ocurrió allí en el monte Sinaí. Y uno de los eventos que ocurre uno de los eventos también importantes que ocurre allí en el monte Sinaí es cuando el Eterno entrega sus mandamientos, su Torá. Y vemos que Elías era un profeta y en estos capítulos narran que Elías se presenta ante Acab y en la escena de allí habían 450 profetas. Esos profetas eran los profetas del rey y al servicio de la reina. Y resulta que ellos no estaban adorando al Señor, sino adorando a Baal, un dios de ellos. Y estos profetas comían en la mesa del rey y se sentaban junto a él y a la esposa del rey que se llamaba Jezabel. Entonces resulta que el pueblo había profanado el lugar santo del Señor
y se habían apartado de los preceptos del Eterno. Y Elías, como siempre el Señor utiliza a los profetas, era para reargüirlos y que volviera el pueblo a la ley del Eterno, a la palabra del Eterno. Allí Elías se dirige a la casa del norte, a la casa de Israel, no a la casa de Judá, sino se dirige a la casa de Israel del norte y le dice: ¿hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? Le dice al pueblo. Eso está allí en Primera Reyes, entre los capítulos 18 y 19. Y les dice al pueblo: si Yahweh es Elohim, seguidle, o si Baal es su Dios, id en pos de él. En esos momentos se presenta una situación simbólica espectacular, una de las historias espectaculares que hay en la palabra. Entonces, Elías reta a esos profetas y les dice: miren, vamos a hacer lo siguiente, pero él sabía que tenía el respaldo y había orado a Elohim. Por amor a los nuevecitos, Elohim es decir, en lugar de decir Dios, en el hebreo decimos Elohim. Y les dice: hagan un altar, coloquen allí el animal para el sacrificio y coloquen la leña, pero no prendan fuego. Que yo también haré otro altar y coloca 12 piedras, que esas 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel, que era el pueblo del Eterno. Y coloca también el animal, pero hace una zanja donde cabía más o menos la medida de un grano. Y pide que le echen 3 veces agua al altar que él había construido. Entonces le dice a los profetas que oren a ver si su Dios Baal manda fuego y consume ese altar, ese holocausto que le iban a dar a su Dios, que él también lo haría con nuestro Eterno, imploraría. Vemos que esos profetas, dice la escritura, que se latigaron, hicieron, pasó mucho y no pasó nada. No hubo la llama que cayera y que consumiera ese altar. Caso contrario pasó porque Elías oró al Eterno y el Señor lo respaldó porque el pueblo estaba presente allí. Todos estaban presenciando aquel acontecimiento. Recuerden, el altar había mandado que lo mojaran 3 veces. El Señor respalda y envía fuego y consume el altar. Y es más, consumió el agua. Entonces nosotros podemos ver que fue un acontecimiento único, espectacular, donde todo el pueblo quedó impresionado y vio el poder y el milagro y quedaron impactados. El pueblo reconoció que el Eterno era el Eterno verdadero y volteó nuevamente su mirada, la casa de Israel, hacia el Eterno. Pero hubo alguien, una persona, que a pesar de estos acontecimientos, no creyó después de semejante acontecimiento que sucedió allí. Y esa mujer fue la reina Jezabel. Y ella lanza una palabra hacia el profeta Elías. Y le dice que al día siguiente lo iba a matar, lo iba a perseguir y lo iba a matar. Viendo el peligro, el profeta se le olvidó la situación que acababa de hacer, porque después de eso mata a los 450 profetas. Y la reina dice: así como tú lo hiciste, yo te voy a perseguir y te voy a matar. Y él, atemorizado, huye. Y el Eterno, cuando él huye, él se metió en una cueva y el Eterno le provee el alimento para que se llene de fuerzas. Cuando le provee el alimento para que se llene de fuerzas, él recibe una orden del Eterno y le dice: vas a ir 40 días y 40 noches a tal lugar. Y lo mandó a un lugar.
¿Saben a dónde lo mandó según las escrituras? Lo mandó a Horeb, al Sinaí, al monte Sinaí, donde fue entregada la Torá, los 5 primeros libros del Tanakh, del Antiguo Testamento, al pueblo. Y se metió en una cueva, es decir, que él tenía el panorama del monte Horeb allí. Él huye al monte Sinaí, donde fue entregada la Torá. Eso es espectacular porque eso tiene un significado que no nos lo enseñan. Y se va a refugiar allí. En Primera de Reyes, capítulo 19, escríbelo allí. Primera de Reyes, capítulo 19, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahweh, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elí. Pero, ¿qué responde él en el 10? Respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh Elohim, de los ejércitos, porque los hijos de Israel, o sea, los de la casa del norte, han dejado tu pacto, es decir, habían dejado de cumplir la Torá. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. ¿Cómo uno logra explicar que un hombre, después de haber hecho semejante acontecimiento único, espectacular, haya sentido temor por las palabras de una simple mujer? Y antes de que el Señor le hablara a Elías, pasó un acontecimiento que narra las Escrituras. Mire que estamos contando una historia espectacular para llegar a nuestro tema. Y dice la palabra que dice que pasó un viento grande y poderoso que partía la montaña, porque así lo dice la Escritura. Ese viento, si ustedes lo miran y lo comparan, fue el mismo hecho que sucedió en el monte Sinaí cuando el Eterno entrega los mandamientos y su Torá al pueblo. Sucedió el mismo acontecimiento, pero dice la Escritura pero Yahweh no estaba en el viento, es decir, pasa el viento igual que en el primer Pentecostés, cuando se entrega por primera vez la palabra, pero el Señor no estaba en ese momento con Elías, no en Chabot, sino con Elías en ese momento. Dice que luego vino un terremoto, y el terremoto también ocurrió allí en el monte Sinaí, cuando el Señor entregó su Torá, sus mandamientos. Pero en el capítulo de Reyes dice, pero el Señor no estaba ahí. Es decir, que Elías no sentía al Señor, caso que sí pasó en Chabot. O sea, en la entrega de la Torá, en la convocación de Pentecostés, que su nombre es mal porque significa semanas, y en hebreo Chabot. Dice que después vino un fuego, como en primer Pentecostés, igualitico, en Chabot, en la fiesta de las convocaciones de Chabot o de las semanas. Pero dice en Primera de Reyes, cuando se habla del profeta, que el Señor no estaba ahí. Pero luego, en Primera de Reyes, nos dice que después vino el sonido de un silencio suave y delicado. Ese silencio no estuvo presente o no fue un acontecimiento que se vivió cuando el Señor entregó en el monte Sinaí su Torá, sus mandamientos. Pero sí, este acontecimiento estaba sucediendo cuando el profeta Elías estaba en la cueva. Vino un viento apacible, en silencio, y dice que ahí estaba el Eterno. Después de ese viento apacible, es cuando Elías escucha la voz del Eterno que le dice, ¿qué haces aquí, Elías?
Fíjese que antes de salir y de meterse a la cueva, antes de viajar a Chabot, Elías ya le había respondido allí en el capítulo 19, he tenido un vivo celo por Yahweh, porque el pueblo se apartó de tu pacto, ha derribado altares. Cuando usted lee que vino un soplo apacible del Señor y le dice, ¿qué haces? Elías nuevamente contesta lo mismo que había contestado antes. Usted mira que contesta 2 veces igual. Y dice, he sentido un celo por Yahweh, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel, o sea, la casa del norte, han dejado tu pacto, derribado, matado a espadas tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Al repetir estas mismas palabras 2 veces, a pesar de que sucedieron esos acontecimientos allí, delante del pueblo, donde la presencia del Señor quema el holocausto, y después, en el mismo lugar donde se entrega la Torá, allí en el monte Sinaí, él percibe un fuerte viento poderoso como que derribaba las montañas, un terremoto, un fuego, pero luego un fuego apacible. Y fíjese que a pesar de nuevamente tener esos sucesos en su vida, vuelve y da la misma respuesta, me buscan para matarme. ¿Qué le estaba pasando al profeta Elías? Algo le estaba pasando a él. ¿Saben qué era? No estaba entendiendo los acontecimientos que el Señor estaba propiciando y le estaba mandando un mensaje a Elías. Pero la pregunta es, ¿por qué Elías no entendía lo que el Eterno le quería mostrar con estos eventos? ¿Saben por qué? Porque Elías se le había presentado un tumor emocional que bloqueaba su mente, producto de una experiencia emocional que había vivido cuando aquella mujer le lanzó una palabra, te voy a matar. Cuando esa mujer le lanza esa palabra, él se confundió. Algo pasó en sus emociones que hizo un choque en su mente y se le olvidó quién era él y quién era su Elohim. Porque no recordó, su mente no recordaba el poder con que había hecho las cosas. Era tanto el bloqueo que el Señor hizo viento fuerte, terremoto, fuego, y luego algo apacible donde le habla. Había un bloqueo en su mente emocional ante unas palabras que habían decretado que le iban a matar. Y había creado un tumor emocional que bloqueaba su mente. Fíjese que Elohim le da un silbido apacible diciéndole, aquí estoy, Elías. Eso era lo que le estaba diciendo. Apacible, calmado. No te preocupes, Elías. Aquí estoy yo. ¿Qué haces ahí? Recuerda quién soy yo. Porque el mismo Elohim estaba frente a él hablándole. Pero fue tanto su temor causado por unas palabras que afectó la parte emocional, su alma, que creó un tumor aquí y no lo dejaba percibir lo que el Eterno estaba haciendo. Mis hermanos, eso nos pasa a cualquiera de nosotros. Nos forjamos tumores emocionales que bloquean nuestra capacidad para escuchar a nuestro Elohim. Las circunstancias
del mundo que no nos rodean hacen que creemos tumores que bloquean inclusive el entender la palabra, el comprender la palabra y escuchar a Elohim. Entonces, cuando miramos todas estas cosas, yo puedo decir algo. Oiga, mi mundo interior, lo que siente Amanda, lo que piensa Amanda por dentro, es más importante que el mundo exterior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo no mantengo un equilibrio en mi mundo interior, me va a pasar lo mismo que al profeta Elías. Salen tumores emocionales que se pueden convertir en enfermedades físicas. ¿Me están entendiendo? Algo emocional, un tumor emocional, se puede convertir en un tumor físico, en una enfermedad física. Entonces, fíjese que el Señor cuando le habla a Elías, le estaba diciendo, yo estoy aquí, tranquilo, no ha pasado nada, estoy contigo. Entonces, fíjese que cuando viene un tumor emocional en mi vida, yo tengo que guardar un equilibrio para tener mi buena salud. Porque si yo no guardo ese equilibrio y dejo que ese tumor emocional me afecte a mí, posiblemente se me baja el sistema inmunológico, posiblemente se me baja se me altera mi sistema nervioso y de ahí vienen todas las afecciones que pueden haber. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Una simple palabra de una mujer, te voy a matar. ¿Cómo lo bloqueó emocionalmente? Al punto de que tenía temor. Y fíjese que estaba cansado, porque es tanto así que el Señor le manda comida, le deja dormir para que se recupere. ¿Cómo sería ese tumor emocional que le afectó su salud? Porque estuvo un buen tiempo en esa cueva. El Señor lo alimenta para que tomara fuerzas y continuara. Algo le pasó a su cuerpo. Entonces, lo que hoy día llamamos enfermedades es el resultado de tumores emocionales, mis hermanos, que no han sido tratados a tiempo. Lo dejamos crecer esos tumores emocionales que más tarde afectan mi salud y que se pueden convertir en tumores o en cáncer o en enfermedades físicas. Por ejemplo, yo tengo estrés, me da dolor de cabeza ahí mismo. Usted no quiere saber nada. Si siento un sentido de culpabilidad, de que soy menos persona, que no valgo nada, el tumor emocional que aparece, ¿sabe cuál es? El deseo de llorar, el deseo de aislarme, no quiero nada. Quiero llorar, quiero morirme, no quiero comer, no quiero ni comer. Y cuando tú no comes, pues de ahí se desprenden otras cosas. Entonces, si nos fijamos, un tumor emocional afecta un órgano de nuestro cuerpo inmediatamente. Ahora, las vivencias en cualquier área de nuestras vidas afectan mal o afectan bien, ¿cierto que sí? Pero ¿sabías que los tumores emocionales también afectan y acarrean tumores espirituales? Las emociones también me afectan la relación con el Eterno. Eso fue lo que le pasó al profeta. No se acordó quién era su Elohim, porque sintió miedo, sintió angustia, sintió temor, tanto así que se escondió. Y cuando yo tengo un tumor emocional que me afecta la parte espiritual, también me puede afectar mi conducta espiritual.
no quiero nada con el Señor. Me parece muy comprometedor. Entonces mire que los tumores espirituales también se puede dar por la ira, contiendas entre el esposo con la esposa, tanto tumores físicos como espirituales, porque me bajo y no quiero saber de las cosas del Eterno. Cuando tengo problemas con mi empresa, también sucede esto. El sentirme inferior, no capaz, crean tumores tanto emocionales que me llevan a lo físico, pero también a lo espiritual. La rebeldía, ¿no? No quiero nada con el Señor. Y nosotros vemos que en la Escritura muchos no querían nada por negligencia o rebeldía. Fíjese algo importantísimo. Cuando el Señor allí lanza a Egipto, las plagas eran tumores. Pero fíjese que la lanza porque era causa de la idolatría y de la maldad, pero sabe también porque estaban esclavizando a su pueblo. Entonces, fíjese que también salen tumores emocionales cuando yo, por mi comportamiento, afecto a los hijos del Eterno. Por ejemplo, hablo mal de las personas. Por causa mía y de mi conspiración, hago que las personas se alejen del Señor, que no crezcan espiritualmente, que se enfríen, que no reciban. Cuando tengo idolatría, idolatría es todo aquello que está por encima del Señor, llámese esposo, hijos, familia, lo que sea. La soberbia, que es ese sentimiento que provoca que una despectiva hacia los demás, no me toquen, soy solo yo. Una pelea casada con un hermano hasta llegar al punto de tener ese tumor del fastidio, no quiero verlo, qué fastidio. Entonces, son muchos, si nos ponemos a mirar, es demasiado los tumores que nos salen emocionales y que nos afectan nuestra parte física si nosotros no lo tratamos a tiempo. Pero asimismo salen tumores espirituales que nos alejan y que no escuchamos ni entendemos la palabra del Señor. Entonces, los tumores emocionales afectan nuestra salud. Y fíjese que el Eterno le da alimento a Elías, lo pone a llevar 40 días, 40 noches y lo lleva al Sinaí. Allí donde entregó la Torá. ¿Por qué? Porque quería recordarle los acontecimientos cuando entregó su palabra, porque es que en su palabra está la sanidad de nosotros. El Eterno no lo llevó a otro lugar, porque él tenía angustia y quería demostrarle a Elías que hacía un buen tiempo se había revelado a su pueblo con milagros prodigiosos, donde reconocían que él era el Elohim, porque lo sacó de la esclavitud y se le revela allí en el desierto. Por eso es que lo lleva a otro lugar. Y quería que Elías experimentara el sonido apacible, que es la presencia misma del Eterno, donde nos sana. Quería que Elías viviera los acontecimientos cuando él se le reveló por primera vez a su pueblo como el Todopoderoso, como el Yahweh Rafa, sanador, como el Shaddai, Todopoderoso, como el Shalom, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Eterno no quiere que nosotros tengamos tumores emocionales. Mis hermanos, Él nos dio las herramientas para sanar esos tumores emocionales que luego, si no trancamos eso, nos llevan a enfermedades. Entonces, si yo estoy sintiendo angustia, yo tengo que recurrir a la Escritura y decir, no, pero un momentico, ¿por qué voy a sentir angustia y ansiedad
Si tú eres mi Señor, si tú no me juzgas, el hombre me juzgó, ella me juzgó, pero tú no, porque yo me arrepentí. Entonces, las palabras ya no tienen impacto en mi vida, ni se convierten en un tumor emocional para que luego me duela la cabeza, no quiera dormir, no quiera comer. ¿Me están entendiendo? Entonces, si tengo tumores dados por mi pasado, por vivencias, porque todos los vivimos, tuvimos situaciones traumáticas en nuestro pasado que afectan hoy en día mi salud, porque tal vez no lo sabía cómo manejarlo. La medicina, el mejor medicamento es su palabra. Por eso llevó a Elías a mirar el acontecimiento de cuando entregó la Torá y le dice, tranquilo, yo estoy aquí, recuerda quién soy. Entonces, fíjense que el Señor le habla a Elías después del sonido, como les acabo de decir, fue un silencio. Y es que ahí, cuando aparecen esos tumores emocionales, tenemos que de raíz cortarlos. ¿Cómo? Con su palabra. Buscar en el silencio al Eterno, y el Eterno está en su palabra. Si ustedes miran, continúa la historia. Fíjense que el Señor levanta a Elías, nuevamente lo empodera, le quita ese temor, esa angustia, le hace saber nuevamente quién era el Señor, lo pone a trabajar otro ratico, pero después el Señor analiza, llega y dice, bueno, ya Elías estuvo bien, ya llevó el peso de ese pueblo, lo voy a dejar descansar. Y es cuando aparece Eliseo. Y fíjese que no es nada diferente. Tú y yo llevamos muchos pesos. Unos llevan el peso del esposo, el peso de la esposa, del hijo, de la familia, de los nietos, de los hermanos. Llevamos ese peso emocional y sufrimos por ellos. Tumores emocionales que se convierten en enfermedades. Sufrimos. ¿Cuándo llegarán? Sufrimos por los hermanos de la congregación, cuando no están, cuando se alejan, cuando hay problemas y roces entre los unos y los otros. Claro, pero fíjese que ¿qué hizo el Señor? Llevó la carga que estaba llevando Elías por el pueblo. Dice, te va a dar un relevo otro. Entonces, tenemos que entender que también tenemos que entregarle las cargas al Señor en ciertas situaciones porque se nos convierten en enfermedad para nosotros. Y nosotros más no podemos hacer hasta donde podemos. De resto, el milagro le toca al Eterno. Entonces, nosotros podemos mirar que lo que yo les decía, ¿qué les dijo el Eterno allí en el Sinaí a su pueblo? Mire, en Éxodo 15:26, escríbelo, por favor, y yo lo leo por ti, pero ponle cuidado. Éxodo 15:26. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor Elohim, ¿sí se da cuenta? ¿La qué? La voz. ¿Qué le dijo a Elías? ¿Dónde estás? ¿En dónde? En el monte Sinaí, cuando entregó sus mandamientos, porque su palabra es nuestra medicina. Y hacen lo que es correcto delante de mis ojos, ¿sí ve la condición? Hacer lo correcto, obedeciendo mis mandamientos, ¿sí ve? Obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo todos sus decretos. Ahí no dice, algunos, si te parece, si quieres, no, todos. Entonces, no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo, el Señor, ¿quién los sana? Él es nuestro sanador.
¿A través de qué? Lo acaba de decir. Su palabra. Hermanos, tenemos la herramienta. Mire, cuando usted le aparezca una dolencia, antes de ir al médico, usted tiene el poder de decir a su cerebro, a aquel órgano, ¿sabe qué? Yo soy sano. Decrete, porque esto es lo que nos está diciendo el Señor. Usted puede hacer ejercicio, puede hacer una dieta, podemos tomar la medicina, no les estoy diciendo que no lo hagan. No van a decir que la hermana Amanda dijo que no tomaran la medicina. Pero nosotros tenemos el poder para decirle a ese órgano no. Y mirar, ¿por qué ese tumor salió físico? ¿Qué me causó emocionalmente eso? Y comience usted allí a romper maldiciones si tiene que hacerlo, a cambiar, porque es que muchas veces las enfermedades nos salen de que hablamos, chismeamos, todo eso. El maquinar, nosotras las mujeres maquinamos mucho. Soñamos cosas que ni han pasado ni van a pasar. Y es que si me dice, entonces yo le digo, y nunca sucedió. Entonces, tenemos que desbloquear esos tumores emocionales. Usted levántese. Mire, yo lo hago. En las operaciones la última que les conté, cuando la última hace que un mes me enfermé de las manos que se me inflamaron, yo decía no. Yo le decía al Señor, ¿cómo voy a escribir? ¿Cómo voy a enseñar con esto, Padre? No, yo decreto, Señor, mi sanidad. Necesito mis manos bien para poder escribir y enseñar, Padre. Ayúdame, Señor. Muéstrame qué puerta abrí. Después fui al médico, me dieron medicina, pero yo seguía. Y me alivié. Yo puedo decirles, mis hermanos, que antes de este tema yo les decía, sí, Señor, yo lo hago. A mí me han pasado cosas muy fuertes en mi vida. La separación, todo eso. Sí, tuve mi tiempo de luto, un tiempo de dolor, pero después me levanté y ya ni recuerdo. Ya no sufro por esas personas que se van, que viajan, que tienen. Bendito sea, ojalá lo contrario. A pesar de tanto dolor de la persona que me causó, yo le enseñé a mis hijos a amar, porque su palabra dice, honra a tu padre y tu madre y en todo te irá bien. Entonces hay que sanar todo eso. A estas alturas, nosotros tenemos el poder. La pregunta es, ¿qué va a pasar en los momentos que no haya medicina? En un caos, en una guerra. Si no hay médico, no hay medicinas, no hay laboratorios para que sepan, que nos digan qué tenemos. Su palabra es nuestra medicina, hay que decretar, no, yo soy sano, Señor. Eso es la fe. Tenemos las herramientas, y eso era lo que el Señor le estaba enseñando a Elías, y Elías tomó el valor, se recuperó, porque una simple palabra de una mujer lo volvió trizas. Inclusive quería huir del Eterno. No querías un tumor espiritual y tumores físicos. Tenía ansiedad, cansancio. ¿Que duró cuántos días durmiendo? 3 en esa cueva. ¿Se dan cuenta? Fíjese que lo que les estoy diciendo es verdad, porque después de esto, él sale corriendo detrás de la carroza del rey y dice que le ganó a los caballos la carrera. ¿Cómo sería el vigor que le dio, la fuerza que le dio el Eterno? La sanidad que le dio el Eterno, que hasta eso hizo. Entonces, hoy también quiero hablarles de los tumores que están saliendo en los jóvenes, en los niños.
El Señor le dice que yo sé bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiendo ayuda y he visto que sus capataces lo maltratan. Por eso he venido a librarlos del poder de Egipto. Entonces, nosotros vemos que el Señor saca a su pueblo de la esclavitud porque habían otros que lo estaban subyugando. Mire que, mis hermanos, me puse a investigar acerca de los niños y acerca de nosotros. ¿Sabías que no hay mucha la diferencia en lo que ocurrió en Egipto, en esa esclavitud, con lo que está pasando hoy? Comience usted a analizar cómo es la agenda de su día. Usted se levanta, se baña, desayuna, calcula el tiempo para ir a su trabajo de acuerdo al tráfico que hay, hasta ya lo sabe calcular. Llega al trabajo, trabaja, si tiene tiempo almuerza, si no, no, sigue trabajando, llega a su casa, medio comparte, come, se acuesta y otra vez la rutina. Pregunto, ¿esto no es esclavitud? Ahora miremos de la esclavitud que se está forjando en los niños y las consecuencias de tumores emocionales que se convierten en tumores físicos. La tecnología. Hoy, dada esa agenda tan apretada que tenemos, la mayoría, no digo todos los padres, le compran un iPad al niño, le compran juegos, los ponen ahí. Claro, porque el papá y la mamá llegan cansados y tal vez eso es un mecanismo para que al menos dejen descansar a papito y mamita los fines de semana, ¿cierto? Porque ya no hay el tiempo en sentarse en familia, a hablar y hablar inclusive de las cosas del Señor. Entonces, los celulares y todo esto, tecnología, me puse a investigar de médicos. Les quiero leer. Resulta que esos juegos están alterando los estados de conciencia, honestidad, principios y activando la agresividad de los niños. Todo un niño que se la pase jugando a esos muñequitos donde matan, ven sangre y todas esas cosas. Mire lo que dice la ciencia. Doctores, neurocirujanos y eminencias, porque me puse a mirar a ellos. Según la ciencia, dicen que en las pantallas interactivas producen una cantidad anormal de dopamina y es una hormona que cuando llega al cerebro genera grandes circuitos en el cerebro y producen cambios bruscos de humor y de agresividad. Si ve, el estar mirando, que activa porque se altera la parte emocional cuando el niño está mirando y eso hace que nuestro organismo segregue algo más de la cuenta. Quítele la tableta al niño cuando está jugando a ver qué pasa. Quítesela. Bueno, algunos papitos ya saben. Dice, adicional a esas grandes cantidades de dopamina, generan una falta de óxido nítrico, perdón. Y esa falta de ese óxido nítrico produce problemas en las neuronas, en los neuroconductores. Es decir, aquí está la neurona y produce falencias en los conductores. Haga de cuenta en los cablecitos que conectan una neurona con otra. Y afecta el aprendizaje y aparición de enfermedades neurodegenerativas en el futuro. Se dan cuenta que esos aparatos afectan las emociones de los niños por lo que están viviendo, así sean muñecos. Y eso más adelante genera enfermedades físicas. Entonces, mis hermanos, hoy la conclusión es que no dejemos que una persona
o situaciones del pasado generen tumores emocionales que me lleguen a afectar mi salud. Manéjelos en estos tiempos, maneje su estrés, maneje las actividades de su empresa, maneje su casa, maneje sus finanzas, pero no permita que todo eso genere temores emocionales que afecten los temores físicos. Mire lo que me compartió la hermana Daniela, mi hija. En Corea se hizo un estudio y le mostraron contenido a 2 niños de 5 años. Uno sin filtros y otro con filtros. El que no tenía filtros le contestaba a la madre como un adulto diciendo, amarte no es obligación mía, y le decía con groserías. El que tenía filtros daba respuestas de un niño de 5 años. ¿Se dan cuenta los estudios? Entonces, no podemos dejar que ni el pasado, que fue tal vez terrible para alguno de nosotros, ni las circunstancias de esclavitud del día de hoy, nos generen temores emocionales que nos lleven a tener enfermedades físicas. No podemos, hermanos, porque el Señor libró la batalla por ti y por mí, y nos ha hecho más que vencedores. Y por medio de su palabra tenemos la sanidad. Él dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y se movería. Tenemos que llegar al punto de remover esas enfermedades que hay en nuestras vidas, tanto emocionales como físicas. No podemos dejar que las personas afecten con tumores espirituales y nos apartemos del Eterno. Que porque dijo, que porque no dijo, que porque creamos enemistades, que porque creamos fastidio. No se puede, mis hermanos. La relación, Señor nos está hablando. ¿Dónde estás, Amanda? ¿Dónde está Fabián, María Constanza, Daniela, Lisbeth, Laura? Todos los que están aquí, Nubia, Andrea, Rui, todos. Está diciendo el Señor, ¿dónde estás? No podemos dejar que este mundo nos ahogue porque nos está enfermando. Es el tiempo de ir a Horeb, al Sinaí, tomar su palabra y decretar nuestra sanidad. Preparémonos porque habrán tiempos en que no hay ni en una guerra no hay medicina. Y nuestra fe, el poder de la palabra, ya no más consecuencias del ayer. Ya pasó, las cosas viejas pasaron. Si les llega a mentir, diga, no, momentico, eso ya pasó. Yo ya ni me acuerdo de los sufrimientos de hace unos años, porque tengo que vivir el día de hoy. Cada día trae su propio afán. Mire, la pérdida de un ser querido nos duele, y duele más cuando es un accidente traumático, que alguien que ha estado enfermo, como que uno se va resignando de que pronto, pero algo traumático, se crean tumores emocionales, y luego pueden llegar a tumores físicos. ¿Sabe qué dice la Torá? Que tenemos que tener el duelo de las personas que fallecen. Mire lo que nos dice, pasa tu duelo. Y ahí habla en la Torá acerca de cómo el duelo de la pérdida de un ser querido. Fíjese que ahí está todo. Tenemos las herramientas. Una mujer tan solo lanzó una palabra y creó un bloqueo emocional, un tumor emocional en un profeta que había hecho acontecimientos únicos a través del Eterno. El Eterno se manifiesta y no podía ver porque había un choque que no le permitía. Derrumbemos, mis hermanos,
esos tumores emocionales y esos tumores espirituales. Tú y yo somos hijos del Eterno y somos más que victoriosos. Él ya pagó el precio por ti, por mí. No hay nadie que nos pueda condenar si nos hemos arrepentido de verdad. Nadie nos puede señalar. Él ya nos perdonó si andamos en su santidad y en sus mandamientos, porque se lo digo muy claro allí. Anden en mi pacto y cumpliendo mis mandamientos, y yo los que sanaré. Pero les dice, escucha, le dice a su pueblo. Yo quiero que cierres allí tus ojos. Yo quiero que cierres allí tus ojos y comiences a decirle, Señor, si tú estás enfermo, dile allí, Señor, hoy entrego este dolor, este tumor físico, Señor, para que tú me sanes. Hoy le hablo, háblale allí, al órgano que sea. No sé si es tu cabeza, tu estómago, lo que sea, dile no. En esta noche no creo esa enfermedad. El Señor me hizo con un órgano perfecto. Él me sanó en ese madero y yo tengo mi sanidad. Y créelo y trabaja todos los días y ordénale. Dile no, mis manos, mi cuerpo, mi vista, lo que sea me sirve. Si tienes tumores emocionales por vivencias del ayer que han afectado tu salud, comienza a romperlas. Siéntate y escríbelas y dile, Señor, yo rompo maldiciones de palabras de lo que me hicieron, del ayer. Las palabras, Señor, usted las clavó allí en el madero. Yo soy hija suya. Hoy soy su hija amada o su hijo amado, Señor. Usted tiene complacencia conmigo, Señor. Usted me ve santo sin ser santo, Señor. Comience a trabajar en todo eso. Es tiempo de extirpar esos tumores emocionales, esos tumores espirituales que no lo dejan a usted avanzar en las cosas del Eterno, en el compromiso, en mirar, en estudiar su palabra, en creer quién es su Redentor. Si tuvo situaciones en las cuales por medio de personas usted le dolió, fueron las personas, no fue el Señor. Busque ese encuentro para escuchar al su Eterno en esta noche. Levántese y proclame quién es Él en su vida. Porque Él es nuestro Redentor y con Él estamos victoriosos, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Te damos gracias porque usted nos empodera como empoderó allí a Elías en esa cueva que tenía temor, Señor. Le damos gracias porque hoy tenemos la capacidad y la autoridad de decirle a nuestros órganos que funcionen bien. Gracias, bendito Señor, porque cada día, por medio de su palabra, cada día somos más sanos y cada día podemos caminar más en su santidad. Para usted, Señor, sea la gloria y la honra en el santísimo nombre de su Hijo amado y el poder del Ruach HaKodesh. Amén.